Bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida, por qué no decir también cariñosa bienvenida, a este seminario titulado Sistema de Educación Superior en la propuesta de Constitución para Chile, que es una actividad organizada por las instituciones que componen la red de universidades del G9 y nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción. Saludamos a los rectores que nos acompañan en esta oportunidad, al rector Carlos Saavedra, presidente de la red G9 y rector obviamente de la Universidad de Concepción, al rector Ignacio Sánchez, vicepresidente de la red de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al rector Darcy Fuensalida de la Universidad Técnica Federico Santa María, al rector Hans Richter de la Universidad Austral de Chile, al rector Rodrigo Alda de la Universidad Católica del Norte, al rector Diego Durán de la Universidad Católica del Maule, al rector Aliro Borges de la Universidad Católica de Temuco y al rector Cristian Mellado Cid de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el anfitrión de esta jornada. Reitero, el rector Cristian Mellado Cid. Damos también la bienvenida a quienes son los expositores de esta jornada y a quienes le agradecemos su tiempo y su disponibilidad. Saludamos a Amaya Alves. Buenas tardes, Amaya, abogada y doctora en Derecho de la Universidad de York, Canadá, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y ex convencional por el Distrito 20. También saludamos al profesor Alan Brofman, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, España, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido, profesor. Y a José Francisco Cisternas, abogado, magíster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Político y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Saludos, profesor. También saludamos a quienes nos acompañan, tanto presencialmente en esta sala de exposiciones del Centro de Extensión de nuestra universidad, ubicado en el Campus San Andrés, así como a quienes siguen esta transmisión conjunta a través de las diversas plataformas digitales de todas las universidades que conforman la red. También a quienes nos ven en los canales de televisión UCTV, TVU y TV UCT Araucanía. Para partir entonces el seminario, invitamos al rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctor Cristian Mellado Cid, para que nos entregue un mensaje de bienvenida y recepción a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Claudia. Un saludo cordial a los rectores que están conectados a esta transmisión, al rector Carlos Saavedra, presidente del G9, y a nuestros expositores que hoy día han aceptado esta invitación. Como rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quiero saludar a todos los participantes de este seminario, dedicado a conocer los alcances del sistema de educación superior en la propuesta de nueva Constitución. En especial a quienes nos siguen en las distintas plataformas que hemos dispuesto para el desarrollo de esta actividad, de la que, por la calidad de nuestros expositores, esperamos sea una contribución al debate público y, sobre todo, nos entregue una visión que aporte a relevar la contribución que realizan nuestras instituciones a la educación superior de nuestro país. Este seminario, organizado por la Red de Universidades Públicas No Estatales, G9, que hoy tenemos la alegría de acoger aquí en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es una de las tantas actividades que hemos preparado en pos de un debate informado, con visión de futuro y con una clara preocupación por lo que en materia de educación superior hemos avanzado y ciertamente por aquellos aspectos que debemos consolidar. Hoy, en medio de un ambiente de gran inquietud social y política frente al tema de la educación y en especial la educación superior,
nuestras universidades del G9 tienen claramente el imperativo de aportar parte esencial de este debate de manera que nutra positivamente las opciones de desarrollo económico, social y cultural en las que el país está empeñado actualmente y que espera desplegar a través de una nueva Carta Magna. En este sentido, no puedo sino expresar mi expectativa de que este seminario se constituya en una contribución para todos quienes participan y participarán a través de los distintos medios que hemos dispuesto para ello. Agradezco a nuestros expositores, a nuestros organizadores, así como a todos quienes con generosidad y compromiso participan en él. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Bien, agradeciendo las palabras del rector Cristian Mellado Cid, invitamos al rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra, presidente del G9, a quien también invitamos a que nos dirija sus palabras. Muy buenas tardes a todas las personas asistentes a este seminario híbrido, ya no solo virtual de la red G9. Un saludo muy especial al rector Cristian Mellado Cid, actual rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a los rectores de la red G9 que también nos acompañan el día de hoy, al rector Ignacio Sánchez, al rector Darcy Fuenzalidas, Hans Richter, Rodrigo Alda, Diego Durán, Aliro Borges y Nelson Vázquez. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También, como ya se dijo, a nuestra invitada y a nuestros invitados, a la doctora Amaya Alves Marín, al doctor Allen Bronfman Vargas y al profesor magíster José Francisco Cisternas Tapia. A todos ustedes, muchas gracias por aceptar esta invitación que se ha hecho desde G9. Tal como sabemos, la pandemia nos impuso desafíos que decidimos enfrentar en forma colaborativa, en forma asociativa y que nos han permitido, dentro de todas las dificultades que se han puesto en este periodo, crecer a partir de esta colaboración, crecer en términos de reflexión y de análisis en diferentes campos del quehacer académico. En particular, desde mayo de 2020, las universidades agrupadas en la red G9 hemos desarrollado estos ciclos de seminarios virtuales. Este es parte del segundo ciclo, el cual estamos cerrando en esta oportunidad. Nos ha interesado promover instancias de reflexión cuyo objetivo es aportar a la discusión y a la generación de políticas públicas en nuestro país. Algunos de los temas que hemos abordado con más de 26 panelistas en este periodo han sido innovación y transferencia tecnológica, regionalización y descentralización, educación pública superior de calidad, medio ambiente y cambio climático, el retorno a la presencialidad, las zonas costeras como polo para el desarrollo científico y productivo del país. Han sido miles de visualizaciones que han tenido cada uno de estos seminarios durante todo este periodo, así es que es un aporte al análisis y a la reflexión que hemos desarrollado durante este tiempo. Quiero agradecer en particular a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en su rector, agradecer el esfuerzo que le hemos planteado desde la red G9 de desarrollar este seminario, ya no solo en forma virtual, sino realizar este esfuerzo híbrido, precisamente por la importancia y relevancia que tiene el tema que vamos a abordar hoy, que van a abordar nuestros panelistas, que es el sistema de educación superior en la propuesta de Constitución para Chile. Muchas gracias a todos y cada una de las personas que han hecho posible esta actividad y espero que disfrutemos de este diálogo, de este análisis y de esta reflexión. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Bien, como muy bien decía el rector Saavedra, esta actividad forma parte de un ciclo
de actividades que se están realizando para el análisis de este sistema de educación superior en la propuesta de Constitución para Chile. Bueno, y ya entrando en materia, obviamente vamos a entrar al espacio de las exposiciones y conversaciones. Les explico a nuestros tres ponentes. Van a ser 5 temas, 5 tópicos que ustedes van a poder desarrollar. El primero, van a disponer de 4 minutos para su desarrollo. Los 3 siguientes van a disponer de 3 minutos para desarrollar, y el último, el quinto, van a poder tener la oportunidad de desarrollarlo en 2 minutos. ¿Ya? Yo voy a ir cronometrando vuestros tiempos para que nos ajustemos precisamente a este cronograma. Bien, el primer punto es el planteamiento sobre cuáles son los aspectos relevantes y o determinantes del sistema de educación superior que están presentes en el proyecto de nueva Constitución. Así es que vamos a partir por orden alfabético y le vamos a dar la palabra a la doctora Amaya Alves para que disponga de sus 4 minutos. Perfecto, muchas gracias, muy buenas tardes, agradezco la invitación, saludo a los rectores del G9, de las universidades públicas no estatales, y claro, cuesta un poco en tan breves minutos dar cuenta de un sistema, ¿no? De un sistema normativo, y comentarles que los artículos a los cuales voy a hacer referencia evidentemente no abordan toda la temática, pero me voy a centrar en los básicos. Primero, recordar que el catálogo de derechos fundamentales es un catálogo que está dirigido principalmente a personas naturales. La titularidad de derechos es de las personas. Por tanto, cuando hablamos del sistema de educación superior, lo principal es pensar en la comunidad educativa, en los estudiantes que van a formar parte de estas universidades de educación, estas instituciones de educación superior, y también los funcionarios, los académicos. Está pensado en una comunidad. Esa es la titularidad más relevante. Y es imposible dar cuenta de toda la larga, digamos, nómina de artículos que hacen relación a los objetivos de la educación. Y esto es especialmente importante porque esta propuesta constitucional marca una diferencia. Se quiere volver a una perspectiva de la formación ciudadana, del catálogo de derechos fundamentales, de la protección de la naturaleza. Pero supongo que la relevancia y la pregunta va dirigida al artículo 37, que habla específicamente de las personas jurídicas, o sea, de la forma en que las instituciones de educación superior son abordadas en la Constitución. Pero quiero dejar muy preciso que yo vaya a hablar del 37, como seguramente mis colegas también lo van a hacer, no significa perder de vista cuál es el objetivo central de un catálogo de derechos fundamentales, que son las personas, su dignidad y una serie de otros elementos. Con respecto al sistema de educación superior, como indico, está en el artículo 37. Y lo primero que quiero señalar es que está dirigido a un sistema público que involucra actores estatales y no estatales. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque fue siempre de este modo en el debate que sostuvimos en la Convención Constitucional. El sistema de educación superior chileno tiene, por cierto, un marco de derecho público. Ese es el objetivo de la Constitución, establecer las reglas del derecho público. Pero lo integran instituciones estatales y instituciones no estatales. Ahora, sin duda alguna, también se quiere marcar una diferencia respecto del sistema que hemos tenido hasta el día de hoy. Y por eso se hace un mandato al legislador para que establezca las condiciones de cuáles serán las instituciones que serán reconocidas por el Estado para formar parte de este sistema público. Por cierto que podemos después desarrollar cuáles son esos principios básicos, cuáles serían esos elementos, pero el mandato está entregado al legislador. Y dejar muy claro que este sistema lo integran instituciones estatales y no estatales. Pero también dar una connotación especial, aquí también en esta propuesta constitucional, por primera vez se abordan los sistemas de conocimiento. O sea, la universidad ya no solamente aspira al conocimiento científico, a la formación de conocimiento científico, al traspaso, sino que también se reconoce la existencia de saberes
ancestrales o tradicionales, y las universidades tendrán que ver de qué modo hacen efectiva esa interculturalidad. Y yo creo que también se aborda el conocimiento, podríamos denominar popular o tradicional, y habrá que pensar también cómo interactuar con esos sistemas de conocimiento. Es algo que en Chile no habíamos debatido hasta ahora. Yo no sé si usted me va a indicar cuándo se me venzan los 4 minutos. Sí, vamos con 3:16. Perfecto. Y entonces, sí es importante indicar que el artículo 37 forma parte de una propuesta sistémica. Por tanto, hay que hacer alusión o el reenvío al artículo 36, que da las nociones generales del Sistema Nacional de Educación, y luego también es muy importante, porque yo sé que es un tema que les interesa mucho en relación al financiamiento, hay que ir a las disposiciones transitorias y hay que ir al artículo 31, 31º transitorio, que seguramente lo vamos a poder abordar específicamente en materia de financiamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a darle la palabra entonces al doctor Ariel Brofman. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en este seminario. Intentaré ceñirme a los tiempos que tenemos previstos, ¿no? Respecto a la pregunta, yo partiría con una cuestión. Bueno, comparto lo que planteaba recién Amaya, en el sentido de que hablar de un sistema en 4 minutos es complejo y es largo, y hay, por supuesto, miradas subjetivas sobre los distintos aspectos que pueden ser relevantes, ¿no? Para la educación superior. Amaya participó en la convención, yo no participé en la convención, yo no puedo tener esa mirada interna de lo que fue lo que se debatió y cuáles fueron las ideas que estaban detrás de cada norma. Solamente tengo delante mío el texto, ¿no? Y por supuesto que algunas cosas que he escuchado y puedo haber visto en la génesis, ¿no? Pero no es la mirada completa que puede haber tenido quien participó en el proceso de elaboración de la norma. En cuanto a esta normativa, bueno, la Constitución habla de un sistema público, un sistema nacional de educación, un sistema público de educación, y el sistema público de educación está compuesto exclusivamente por entidades estatales. Así lo dice la norma, no estoy inventando nada, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 36, número 7, no lo dice de manera explícita. La Constitución regula el derecho a la educación, fijando fines y principios. Hay un largo listado, 10, yo conté 10 fines y 12 principios. En lo formal se disminuye el ámbito explícitamente reconocido de la libertad de enseñanza. Cuando revisamos la Constitución vigente y el proyecto de nueva Constitución, desaparece el derecho explícito en la Constitución vigente de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Crecen las funciones y atribuciones estatales, claramente, ¿no? Y crecen fundamentalmente a partir de deberes estatales precisos y competencias legislativas explícitas. Estos deberes estatales y estas competencias legislativas explícitas creo que atañen y conciernen fundamentalmente a las instituciones no estatales. ¿Y por qué digo esto? Porque las instituciones estatales desde siempre se pueden someter a estos principios, a estos fines, porque forma parte de la propia actividad estatal, ¿no? El Estado decide cuáles son los fines y cuáles son los principios que han de regir sus propias instituciones, en todos los niveles, ¿no? Entonces, como digo, esta nueva regulación tiene un efecto, un impacto especialmente sobre las instituciones que no son estatales. Porque repito, las estatales, esto siempre ha sido así. Hay un cambio de eje, el derecho de los padres, el derecho preferente de los padres y el deber de educar a sus hijos es reemplazado por un deber primordial e ineludible del Estado a atender este derecho. Por supuesto que esto tiene un matiz o una incidencia interesante e importante en relación con la educación superior, que es distinto, ¿no?, de la educación básica y media. Se cambia el fin primordial de la educación. Se pone allí, cuando vemos el listado del inciso 3 del artículo 36, vemos un largo listado de fines, en lo cual nota una cierta primacía de lo colectivo sobre lo individual, ¿no? Cuando hacemos el contraste de esa norma con la actual norma de la Ley General de Educación o con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vemos que hay un cambio de tono y un cambio de matiz. Creo que ese cambio de tono y cambio de matiz merece discusión. No, yo no tengo una certeza absoluta que deba ser distinto. A mí me gusta lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando habla del desarrollo de la dignidad de la persona, y cuando la Ley General de Educación también habla del desarrollo espiritual, ¿no?, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, físico de la persona. Me gusta eso, ¿no? Pero repito que entiendo que eso es un debate legítimo en un régimen democrático. Al estar en la Constitución, creo que parte de ese debate se pierde, porque se define que estos son los fines y principios de la educación. Hay también, y con esto termino, una
una referencia a la gratuidad, que también es una referencia que me parece que se prevé como una especie de bloque, ¿no?, en relación con la gratuidad. Y por supuesto no es que me oponga a la gratuidad, sino que entiendo que aquí hay una progresividad normal, ¿no?, y unas ciertas distinciones que es necesario hacer o que es conveniente hacer en el marco de políticas públicas. Nuevamente la Constitución cierra este punto, y en general las reglas generales son la regla de gratuidad que aparece en varias disposiciones de este proyecto que va a ser sometido a plebiscito. Perdón si me pasó el tiempo. No. Muy bien. Muy Mateos. Bien, ahora le damos la posibilidad al profesor Cisternas para que nos plantee precisamente sus posturas respecto a esta pregunta: ¿cuáles son los aspectos relevantes y o determinantes del sistema de educación superior que están presentes en la propuesta de nueva Constitución? Profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la red G9 de universidades que tiene una finalidad pública, por sobre todo. Y también me siento muy honrado de compartir este panel con Amaya y Alan en esta tarde. A ver, para desentrañar el proyecto de nueva Constitución, hay algo innegable. Lo innegable es que efectivamente hay un desarrollo mucho más elaborado en las diversas disposiciones a contar del artículo 35 en adelante del proyecto de nueva Constitución. O sea, se establece claramente fines y principios en el artículo 35, se establece claramente en el artículo 36 el Sistema Nacional de Educación, y luego a lo que nos atañe mejor en cuanto a nosotros, el artículo 37, que obviamente no se puede interpretar de forma aislada, porque hay que interpretarlo de forma armónica con el resto de las disposiciones que establece el proyecto de nueva Constitución. Entonces aquí el contexto que en parte, por lo menos yo he podido analizar un poco en cuanto a los lineamientos que establece el proyecto de nueva Constitución, más allá del financiamiento y el rol de las universidades que podríamos estar consideradas del G9, que tenemos una finalidad pública, es si esta preeminencia de lo público significa que va a haber una preeminencia de lo estatal, es decir, de aquellas universidades que tengan un componente o una creación o una administración exclusivamente del Estado. Y entonces aquí es parte de la discusión que no solamente ha sido planteada dentro de contextos fuera del debate constitucional, es algo que lo planteó incluso la red G9 dentro de la iniciativa populares de norma constitucional, donde planteó una propuesta a la Convención Constituyente en su momento, y fue una de las 77 propuestas populares para la Constitución, que adquirió a lo menos las 15.000 patrocinios de la ciudadanía. Entonces, aquí, ¿dónde está el contexto? A mí hay una norma, por lo menos, que me hace más ruido, porque si uno analiza la historia constitucional, y en particular la reforma del año 1971, durante la Constitución de 1925, pareciera que en ese contexto, durante el debate de esa época, esta discusión de que quién fuera el titular o el propietario del centro educacional pasó a un segundo plano, porque se previó una preferencia de la finalidad de la institución. Y entonces, a mí, sin perjuicio de destacar que tiene ciertos principios rectores y orientadores, y la omisión de otros aspectos que destaca el profesor Brofman, en ese aspecto a mí me genera un cierto grado de aprehensión o preocupación que obviamente es digno de debatir y reflexionar en torno a, bueno, cuál es el rol de las universidades que integran la red G9, particularmente por la historia que ha tenido en el desarrollo del país. Muy bien, profesor. Respondidas entonces o abordadas la primera pregunta, el primer tema, pasamos ahora al segundo, donde les recuerdo van a tener 3 minutos para vuestra exposición. Y este segundo tópico, ¿no?, se refiere al rol del Estado en el sistema de educación superior que define el proyecto de nueva Constitución. Ahora vamos a partir por el profesor Alan Brofman, a quien le damos sus 3 minutos de tiempo, por favor. Muchas gracias. Bien, el Estado aquí, en
en la propuesta de nueva Constitución, asume un deber de concreción del derecho a la educación. No es el deber de tutela que es común en el derecho constitucional, ¿no? Sino que el deber de realizar la prestación misma, ¿no? Esa prestación, hay una referencia en el mismo texto a la calidad, ¿no? La calidad actualmente en educación, según la Ley General de Educación, es objetivos y estándares de aprendizaje. Aquí calidad pasan a ser fines, cumplimiento de fines y principios, ¿no? Y si uno lee los fines y principios, vemos que hay un amplio rango ahí, ¿no? En el cual se va a mover esta prestación, ¿no? Esta prestación misma de la educación que se quiere garantizar como derecho. Creo que es muy importante en esta regulación el hecho de que la Constitución defina un sistema público de educación integrado exclusivamente por entidades estatales, ¿no? Las universidades del G9, la universidad a la cual yo pertenezco, el hecho de no formar parte de esta categoría es algo que nos afecta, ¿no? Nos afecta directamente, porque uno de nuestros ejes como centro educativo justamente es la preocupación por lo público, ¿no? Entonces no aparecemos en esta formulación y por supuesto creo, como digo, que es una cuestión que es relevante para nosotros. Esta prestación realizada por el Estado, ¿no? Es el eje estratégico de la educación, estoy utilizando las palabras del texto, debe ampliarse y fortalecerse como deber primordial del Estado, ¿no? En este contexto, el paraguas protectivo y de prestación realizado por el Estado, amparado por el texto de la Constitución, no comprende a universidades no estatales que están fuera de esta idea de lo público, de un sistema público, ¿no? Luego, el financiamiento de nuestras universidades es un financiamiento que está sometido al reconocimiento legal, ¿no? Y ese reconocimiento, como uno puede ver a lo largo de la historia reciente de Chile, cambia sus reglas, como es lógico, ¿no? Si es parte de la discusión democrática, ¿no? Y cambia cuestiones importantes, ¿no? Yo recuerdo los primeros sistemas de acreditación, ¿no? A fines de los años 80, después de los años 90, las discusiones sobre el lucro, todas las discusiones que tenemos actualmente sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad. En fin, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Y va cambiando. Entonces, las universidades no estatales están sometidas a los vaivenes de esa discusión y, por supuesto, esto los puede alejarlas de los fines públicos, ¿no? Hay una parte que a mí me parece particularmente preocupante, ¿no? Cuando dice que las instituciones no estatales, en el artículo 36, inciso segundo, ¿no? Cuando dice que las instituciones estatales que forman parte del Sistema Nacional de Educación si son reconocidas por el Estado, ¿no? Y el Estado coordina, regula y mejora el Sistema Nacional de Educación. Luego, la mejora de instituciones no estatales que no reconocidas por el Estado también es una competencia estatal. Claro, creo que eso es justamente algo que se echa en falta en el proyecto, ¿no? No digo solamente como reconocimiento formal de autonomía, sino que la idea de que si reconocemos unos ciertos principios, unos ciertos fines, es lógico que a las instituciones de educación superior que no formamos parte del sistema público de educación, se nos reconozca la posibilidad de perseguir a través de nuestras propias lógicas, nuestros propios objetivos institucionales, perseguir ese mismo propósito, ¿no? Creo que estoy dentro. Muchas gracias, profesor. Muy claro. Profesor Cisternas, tiene sus 3 minutos para poder desarrollar esta temática. Por favor. Bueno, el proyecto de nueva Constitución hace un rol más preeminente, en este caso del rol del Estado. Ya lo plantea claramente el artículo 36 en su primer inciso, cuando hace alusión a este Sistema Nacional de Educación, donde está integrado por los establecimientos, instituciones de educación parvularia, básica, media y superior creados, reconocidas por el Estado, y luego hace un desarrollo a partir del inciso segundo, cuando dice que el Estado debe ejercer estos roles de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. Y en este sentido se va desentrañando un rol donde el Estado tiene, por supuesto, la preponderancia de generar ciertos lineamientos que no solamente se traducen en los fines y principios que deben ser parte de estos planteamientos que establece el artículo 35 y que se traduce obviamente en el contexto de la orientación hacia la calidad, sino que, por otro lado, la misma disposición del artículo 36 en el inciso séptimo hace alusión a que es la educación pública el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Y entonces ahí el Estado claramente plantea que el eje estratégico se basa en la educación
pública porque la ampliación y fortalecimiento de esta es un deber primordial del Estado. Y entonces aquí vuelvo al punto de la primera pregunta, o sea, lo público, ¿cómo lo entendemos? ¿Como la finalidad o como la propiedad? Porque aquí esto puede ser una discusión que no solamente traspasa el tema de la educación, sino que puede traspasar otra área como el área de la salud y el debate sobre esto han habido, sin querer salirme un poco del tema, en el contexto justamente cuando se discutió la objeción de ideario institucional y respecto a si las instituciones de salud con un ideario o una cosmovisión católica podían acceder a ser objetoras de conciencia o de ideario institucional bajo el contexto de que reciban financiamiento público. Entonces, estos lineamientos y el rol del Estado claramente está más claro, está mucho más marcado que la actual Carta Fundamental, pero la pregunta es hasta dónde llega este rol de coordinación y colaboración. Bien, muchas gracias, profesor Cisterna. Y ahora entonces le damos la oportunidad a la profesora Alves a que nos oriente sobre su postura en este tema de la educación superior que define la nueva la propuesta de nueva Constitución. Gracias. Lo primero, bueno, quizás lo podemos volver a conversar. Yo no estoy de acuerdo con lo que indica el profesor Bonfaz de que el sistema nacional excluye o sea, solo incorpora a los entes estatales. Cuando habla de creados o reconocidos por el Estado, es evidente que incluye a órganos no estatales. Entonces, ese reconocimiento está sujeto a un mandato al legislador. Ahora, esto se basa en la estructura del catálogo de derechos fundamentales, porque evidentemente el destinatario de los derechos fundamentales es el Estado. El Estado es quien debe velar porque se cumpla, se garanticen los estándares de derechos fundamentales. Y por cierto que esta Constitución y esta propuesta, y lo digo con mucha alegría, es una diferencia, marca una diferencia respecto de la propuesta que contiene la Constitución del año 80, en que la libertad es una libertad de emprendimiento empresarial en materia educativa. A mí eso me parece preocupante, porque no va en la línea de lo que la educación es como un derecho social. Y en ese sentido la educación, por su característica habilitante para el proceso de socialización y reproducción de la vida social, amerita ser considerado un derecho social y por ello previsto bajo un marco de lo público. Que la educación sea considerada un derecho social significa que se trata de una esfera de la vida humana de tal relevancia que su satisfacción amerita ser considerada como una responsabilidad de todos y todas, por la cual su provisión no puede quedar entregada al mercado ni considerada un problema meramente privado. El verdadero sentido del derecho social, y aquí se rescata a la educación como un derecho social, es los derechos, o consiste en tomar en serio los derechos de la ciudadanía, no como una concreción solamente de unos estándares mínimos que se exigen individualmente, incluso por la vía judicial, sino que la configuración de un sistema que provea prestaciones igualitarias para todos los ciudadanos. No se trata de aumentar simplemente el monto de la subvención, sino que de organizar un sistema que provea de educación, o sea, descomodificar la educación, y aquí me parece que hay una propuesta seria en ese sentido. Y yo no vería más allá, porque evidentemente no hubo tiempo de establecer los elementos, las particularidades, y por eso existe un mandato al legislador. Van a ser los órganos democráticos, los órganos constituidos, quienes van a tener que construir este régimen de lo público. Por cierto, hay principios, hay fines, y en él integran órganos que han sido creados o reconocidos por el Estado. Y a mí me parece que va en la línea de lo que vemos en el derecho comparado como el derecho social a la educación. Terminando, por cierto, con un mercado de la educación que creo que ha ido en contra de valores básicos que esta Constitución intenta restablecer. Muchas gracias, profesora Alves. Bien, abordamos ahora la siguiente temática, la autonomía universitaria en el sistema de educación superior. ¿Cuáles creen ustedes que son los principios que están resguardados en la nueva propuesta? Recuerdo que tienen otros 3 minutos para el desarrollo de esa temática y esta vez vamos a partir con el profesor Cisternas. A ver,
si bien expresamente el proyecto de nueva constitución, a mi juicio, no hace alusión a un tema de la autonomía universitaria, se podría desprender de otras disposiciones dentro del mismo artículo 37, cuando hace alusión a este contexto del que, para hacerlo más preciso, el inciso segundo, cuando dice alusión a la institución de educación superior, tiene la misión de enseñar, producir, socializar el conocimiento, y la Constitución protege la libertad de cátedra, investigación y libre discusión de las ideas académicas y los académicos en la universidad creadas o reconocidas por el Estado. Ahora, a pesar de ello, creo que hubiese sido bueno haber hecho alusión a lo menos un reconocimiento o recoger algunas de las ideas que planteó el mismo, en este caso la organización del G9, cuando planteó dentro de esta propuesta a la Convención Constituyente, precisamente en el marco de la educación, para ser más acorde al planteamiento, el inciso cuarto que plantea este proyecto de iniciativa popular promovida por el G9, cuando hacía alusión a que la Constitución reconoce y ampara la función pública en las universidades reconocidas por el Estado, la que debe tener como una aspiración primordial la contribución del bien común y asegurar la autonomía académica, administrativa, económica, a fin de cumplir con su cometido educacional y de enseñanza. Y por ende, aquí este contexto pareciera que hubiera una omisión, un punto que a lo mejor podría haber sido perfeccionado. Entenderé, obviamente, que el tiempo de discusión de los diversos derechos fundamentales que plantea el proyecto de una Constitución en contrasentido al tiempo que tenía la Convención para entregar un proyecto de una Constitución, posiblemente generó que no se podrían desarrollar todos los puntos de la forma adecuada. Y por ende, aquí, en resumidas cuentas, creo que se podría haber perfeccionado mucho más la norma, pero de todas formas existe un cierto marco de que se pueda generar el planteamiento de esta autonomía universitaria. Muy bien, profesor, muchas gracias. Continuamos con la propuesta, la postura de la profesora doctora Amaya Alves. Perfecto, gracias. Las universidades se caracterizan por realizar funciones de docencia, de investigación, de vinculación con el medio. Y me parece que esa percepción de las instituciones de educación superior y específicamente de las universidades está considerada en una mucho mayor complejidad que la que tenemos hoy día en la Constitución del año 80. Lo decía la doctora, bueno, hubo varias participaciones de científicas como parte de la Comisión Constitucional, y para la doctora Adorador era central artículos como el artículo 96, que habla justamente de la libertad de investigación y del deber que tiene el Estado de estimular, dice, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento. Y evidentemente un rol central o fundamental le cabe a las universidades en esa materia. Y luego, y es importante este punto, en el punto tercero, habla de su carácter independiente y descentralizado, creando las condiciones para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria en materia relevante. Y luego finalmente en el punto 4, y aquí de nuevo habla de esta realidad de integración de entidades públicas y privadas, señala como un mandato al legislador, y el profesor tiene mucha razón, en un año yo creo que fue casi un milagro que lográramos en tiempo y forma terminar el mandato, señala la ley determinará la creación y coordinación de entidades que cumplan los objetivos de garantizar la libertad de investigación, su colaboración con centros de investigación públicos y privados, con pertinencia territorial, sus características y funcionamiento. Podría parecer menor esta referencia a la pertinencia territorial, a mí me parece central, porque hasta ahora además hemos naturalizado la uniformidad de la investigación y de la transferencia de ciencia y tecnología como que fuera homologable a nivel nacional. Me parece que no es así
Y hay otras disposiciones, y por eso digo, una propuesta constitucional es una propuesta sistémica. Y entonces, por ejemplo, en el artículo 220 establece en la letra M como una competencia de la región autónoma el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y entonces aquí hay una pertinencia territorial que no ha existido antes, que de la mano con el artículo 96 habla de la investigación, de la ciencia independiente y descentralizada en órganos públicos y privados. Y creo que ahí se juega buena parte de la labor que las universidades deben realizar como parte de su función autónoma. Muchas gracias, profesora. Bien, y cerramos entonces esta consulta con esta consulta sobre la autonomía universitaria, ¿verdad? Y con el profesor Alan Brothman. Muchas gracias. Bien, mi fuente del texto, ¿no? El texto de esta propuesta, y me parece muy bien lo que ha planteado Maya y lo que ha planteado José Francisco. En los artículos 97, 98, 99, donde se habla de investigación, no se menciona la palabra universidades. Simplemente decir, no aparecen las universidades, ¿no? Puede ser, no soy quien para decir que debía aparecer allí, ¿no? Si uno revisa la actividad de investigación, creo que así como la Constitución tiene gestos, ¿no?, respecto de distintos intereses que parecen públicos, que parecen importantes, creo que merecíamos una mención ahí. Las universidades en general, ¿no?, y universidades públicas estatales y universidades públicas no estatales. Por supuesto que las universidades aparecemos con esta típica referencia a las universidades reconocidas por la ley, ¿no? Y claro, y ahí tenemos que someternos a las condiciones que fije la ley. En este contexto, he hecho en falta la desaparición de esa referencia explícita a la libertad de enseñanza, la libertad de crear, organizar y mantener instituciones de educación. Me parece que cuando se fijan los principios y los fines, la referencia que se hace a la regulación de ellos, a su concreción por parte de la ley, no se hace cargo de la posibilidad de que las universidades, las instituciones de educación superior no estatales persigan estos fines y estos principios de manera autónoma. No me parece forzoso que las constituciones, en ese punto discrepo de alguna pirada, no me parece forzoso que las constituciones se refieran a la autonomía universitaria. La reforma constitucional del año 1970 se refería, la del 1980 no menciona la autonomía universitaria. Pero claro, si vamos a regular de manera extensa y detallada principios y fines, que puede ser una opción, yo pienso que una opción más legislativa que constituyente, pero si es una opción constituyente, yo diría que un elemento básico de una constitución de este tipo debiese ser que las instituciones de educación superior gozan de un cierto grado de autonomía para perseguir esos fines y esos principios, ¿no? Por supuesto, dentro del debate legislativo pertinente y dentro de las reglas mínimas que todos entendemos deben existir en un sistema democrático. Hay una regulación del derecho a participación en el proyecto de nueva constitución. Ese derecho a participación ordena la ley asegurar la participación vinculante, ¿no?, de las comunidades educativas en las definiciones del proyecto educativo. Eso hay que verlo, ¿no? O sea, creo que es una cuestión que a muchas universidades, dependiendo lo que la ley determina, ¿no?, nos puede terminar afectando, ¿no? Tenemos una cultura, una organización, unas reglas, unos debates, ¿no? La democracia dentro de mi universidad, probablemente dentro de cualquier universidad del G9, es un punto central y constante del debate interno, de cómo debemos organizarnos y cómo debemos adoptar nuestras decisiones, ¿no? Y lo que tenemos aquí es que la ley va a definir y tiene que asegurar una participación vinculante en cuestiones tan importantes como el proyecto educativo. Habla también de decisiones, ¿no?, en la cual debe participar la comunidad educativa. Y con esto, obviamente, que no quiero decir que las comunidades educativas no deban participar democráticamente en sus instituciones, porque eso es obvio, no hay ni que decirlo. Simplemente que creo que en un sistema de educación complejo y desarrollado, las instituciones merecen un reconocimiento, ámbito para poder tomar algunas opciones que pueden ser importantes. Nosotros en mi universidad, cuando termino, tenemos una facultad de teología, tenemos institutos de ciencias religiosas, y esas instituciones están sometidas a Roma, tenemos ahí una relación directa. Entonces tampoco en ese punto tenemos completa, internamente decidimos sobre algunas cuestiones que ya están fijadas por normas de la Iglesia, ¿no? Entonces luego, como digo, junto con esta regulación detallada de principios y fines, creo que la autonomía universitaria exigía una mención o una referencia a un ámbito en el cual las instituciones pueden conocerse a sí mismas y desarrollar sus propias soluciones frente a algunas demandas lógicas y plausibles como objetivo de la educación para Chile, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Bien, pasamos a nuestro siguiente tema,
el financiamiento del sistema de educación superior de acuerdo a lo que establece el proyecto de nueva Constitución. Vamos a partir en estos 3 minutos que tienen para vuestras respuestas o vuestras propuestas con la profesora doctora Amaya Alves. Perfecto. Sí, es un tema que está tocado, yo diría brevemente, efectivamente creo que es materia de ley. Las constituciones son hojas de ruta, las constituciones son, yo diría, algunos le llaman la sala de máquina, o sea, establece los grandes principios hacia dónde se quiere dirigir este ordenamiento constitucional, pero evidentemente es imposible que aborde todos los detalles. Yo entiendo que cada grupo quisiera haber representado con mayor especificidad sus intereses, pero me parece correcto que la Constitución, y aquí ya se hace un esfuerzo en una Constitución más extensa que la que tenemos hoy en día, pero evidentemente no puede abordar todos los detalles. Sí aborda en el artículo 36, en la propuesta del Sistema Nacional de Educación, en el inciso final, habla del financiamiento de un sistema de manera permanente, directo, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Y luego hay una disposición transitoria, porque también es relevante, son relevantes las disposiciones transitorias porque establecen de alguna manera el camino de cómo llegar donde estamos hoy, a donde queremos llegar, y muchas veces ese camino es gradual, es incremental y está, por cierto, sujeto un poco a la dictación de las leyes que permitan la implementación. Y entonces aquí está la disposición 31ª, contarles que fue un debate importante para el artículo 36, que quedara en un inciso aparte, eso lo cuenta quienes integraron esas comisiones, yo no estuve en la Comisión de Derechos Fundamentales, que fue un debate importante, que se habló de la importancia del financiamiento para las instituciones no solo estatales, sino también para las no estatales reconocidas por el Estado, y eso quedó expresamente en la historia fidedigna. Y luego se debatió y se aprobó la disposición 31ª, que habla que la ley, de nuevo el mandato al legislador, va a crear el Sistema Nacional de Educación, que debe contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del sistema de educación pública. Y como ya indiqué, ese está integrado por instituciones creadas y reconocidas por el Estado. Y hace una referencia expresa al artículo 36 y al artículo 37. Y que este Sistema Nacional de Educación va a garantizar la participación de las comunidades educativas en el sistema, etcétera, etcétera. Y entonces hay una referencia expresa al financiamiento, pero no a los detalles, porque he visto que algunos debates van muy al fondo, pero la verdad es que está podríamos decir, la obra gruesa en la propuesta constitucional, pero no el detalle del financiamiento. Sí. Gracias, profesora. Profesor Cisternas, por favor. Bueno, efectivamente, como señala la profesora Alves, hay un compromiso aquí del Estado, en el proyecto de una Constitución, de establecer este sistema de financiamiento de carácter permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente los fines y principios de la educación. El tema, sin perjuicio de que efectivamente también tenemos la disposición 31ª transitoria y que habla de este tema de regular el financiamiento progresivo de la gratuidad de la educación superior en conformidad a lo que dispone el artículo 37. La pregunta es, bueno, ¿a quién se le va a dar preeminencia? Yo creo que ahí hay una duda razonable de quién se le va a dar preeminencia al momento de establecer este financiamiento o este compromiso estatal de establecer este financiamiento a la educación. Y esto porque estas dudas se pueden establecer incluso en base a ciertas declaraciones que se han planteado del gobierno, de alguna autoridad, de otras universidades que pertenecen no a la red G9, donde han planteado claramente que como Estado, lo dijo la subsecretaria de Educación, es importante fortalecer y reconstruir la educación pública y es deber del Estado posicionar sus instituciones como eje sustantivo. La rectora de la Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación también ha planteado de que teniendo pocos recursos, uno trabaja para aquellas universidades que van en pro de sus programas, que tienen competencias y capacidades, que son parte del órgano estatal, sean en el fondo las preeminentes. Entonces,
la garantía del Estado, que no la podemos desconocer, no va a un juicio en el justo equilibrio de garantizar que todos los actores de la sociedad que tengan esta finalidad pública se vean debidamente resguardados. O sea, a tal punto que incluso la norma de la reforma del año 71, a mi juicio, está en una mejor sintonía de dar esa garantía. ¿Y por qué? Porque precisamente la disposición del artículo 36 del proyecto de nueva Constitución, perdón, del artículo 37, en este caso, cuando habla del inciso tercero, que las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto conforme a esta Constitución, habla expresamente de instituciones que forman parte, en este caso, de educación superior del Estado. Ahí justamente no hace la distinción del Estado y reconocidas por el Estado. Si hubiese hecho mención a esa frase, que son solamente 3 palabras, podríamos estar, a lo mejor no en esta discusión hoy en día, de si efectivamente el día de mañana las universidades de la red G9 van a estar o no en una igualdad de condiciones con el resto de la universidad del Consejo de Rectores. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bien, y finalizamos el tema del financiamiento del sistema de educación superior de acuerdo a lo que establece la propuesta de nueva Constitución con las palabras del profesor Ariel Brofman. Muchas gracias. Bueno, tomando lo último que plantea José Francisco, ¿no? Efectivamente el artículo 36.7, 36.8 habla del financiamiento de este sistema, el sistema de educación pública que está referido en el 36.7, en forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, ¿no? Es decir, la referencia del 36.8 es clarísima al sistema público, que como dice el 36.7, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas, ¿no? Y efectivamente la disposición transitoria 31ª, ensancha este financiamiento de manera transitoria, es una disposición transitoria, ¿no? Aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley, es decir, la ley fijará los requisitos a través de los cuales podrán estas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Educación, reconocidas de acuerdo a las categorías, a las reglas y exigencias que señala la ley, podrían tener, de acuerdo a esta disposición transitoria, financiamiento basal. Creo que es importante aquí detenerse, bueno, por un lado que este financiamiento basal está asegurado a las instituciones estatales, no está asegurado para, como decía José Francisco, no a las instituciones que no son estatales. Las no estatales tienen que ceñirse al reconocimiento y a lo que diga la ley respecto a los aportes, ¿no? Luego hay reglas ahí que pueden ser fijadas a través de la ley. Me parece que la opción de la Constitución por hablar de aportes basales rigidiza un sistema de financiamiento que debe adaptarse, debe considerar las necesidades de la sociedad en su conjunto, ¿no? Me parece saludable y sano que el Estado financie el sistema estatal de educación, parece obvio, ¿no? Y que ese sistema estatal de educación tenga como objetivo principal enfrentar la desigualdad, también me parece obvio, ¿no? No hay ni que decirlo, ¿no? No estoy tan claro que ese financiamiento tenga que asegurarse constitucionalmente a través de aportes basales. Hay muchos mecanismos a través de los cuales el Estado puede financiar y claro, algunos de ellos pueden dar cuenta de focalizar de mejor manera los recursos del Estado. Hay una referencia en materia de financiamiento a la prohibición de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Educación, las que pueden integrar instituciones reconocidas por el Estado, tienen prohibida toda forma de lucro, ¿no? Esa afirmación, que en general comparto, ¿no? Exige una definición legislativa de qué es toda forma de lucro, ¿no? Y también eso creo que puede ser una materia en la cual discrepemos legítimamente de la mirada que tenga el legislador. Resumiendo, me parece que la Constitución toma algunas opciones que rigidizan el modelo de financiamiento. Las instituciones que no forman parte del Estado, las instituciones de educación superior como las nuestras, que no forman parte del sistema estatal público, ¿no? No tienen asegurado su financiamiento y creo que eso puede generar muchos problemas y muchas dificultades, ¿no? Especialmente en un contexto de un Estado social promovido en esta materia y en otras por la nueva Constitución, que por supuesto va a tener una exigencia creciente de recursos, no solamente en educación, sino que también en salud, en vivienda, en justicia, en fin, hay una serie de campos ahí en la cual la Constitución promueve derechos que tienen que ser, por supuesto, atendidos por el Estado. Muy claro, profesor.
Bien, y por último, el siguiente tema o la siguiente pregunta, para la cual les recuerdo que hay 2 minutos y que se refiere a la forma en que queda resguardada, a vuestro juicio, el rol de las universidades de G9 en el proyecto de nueva Constitución. Y para eso parto con la profesora Alves. Sí, yo cuando leí esta pregunta me hice la reflexión de si era un mandato de la Constitución, o sea, si le podríamos demandar a la Constitución que estableciera una situación respecto a la Universidad del G9. Y me parece que no, que la respuesta es que no es así. O sea, evidentemente uno puede preguntarse cualquier cosa, ahí hay libertad para quien pregunta, pero me parece que no es justa la pregunta respecto a la Constitución, porque la Constitución tiene por objeto regular a la sociedad política chilena y a la convivencia de todos y todas, y por tanto no tendría que decir particularmente nada de una organización en particular. Me parece que eso sería demandarle algo que no corresponde, y por tanto, si no dice nada, no podríamos señalar que estamos en falta. Me pareció importante eso. Yo supongo que al final nos van a dejar hacer una especie de conclusión de todo lo que estimamos, pero dado que es relevante para la organización pensar de qué manera, yo diría, puede concretarse una legítima aspiración, porque yo entiendo que la organización que reúne a las universidades denominadas públicas no estatales tiene la legítima aspiración que dentro del sistema de educación superior sean consideradas instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro. Esa es la pregunta, y yo comparto esa inquietud. A mí me parece que en el mandato legislador debe considerarse la condición de estas instituciones, por cierto, recalcando el de sin fines de lucro, porque creo que la experiencia reciente chilena de la mercantilización de la educación es un incumplimiento grave del mandato de la educación como derecho social. Pero tengo más preguntas. Yo creo que hay preguntas legítimas que podemos formular en materia de transparencia, de control de legalidad del gasto, de la dirección. El propio profesor decía, nosotros tenemos un instituto de teología y a nosotros nos llegan instrucciones desde el Vaticano, y es legítimo de la institución a la cual pertenece, pero uno tendrá que preguntarse de qué manera eso juega o no en la estructura de un sistema de educación pública en que el derecho a la educación es un derecho social, y esto está hiperregulado en el derecho comparado, no necesitamos inventar la rueda al respecto. No, esto no dice relación con la forma jurídica, pero sí como el desarrollo de las instituciones y la función central social que desarrollan se inserta en una estructura de derecho público. Entonces son todas preguntas legítimas, pero no estimo que la propuesta constitucional esté en falta porque no haya dado una respuesta específica en este punto al G9. Okay. Muchas gracias, profesora. Profesor Cisternas. Concuerdo en parte con lo que dice la profesora Alves, que la propuesta de nueva Constitución no tenía que hacer una alusión específica en cuanto a un resguardo a nivel constitucional respecto a la Universidad del G9, porque si lo hubiese hecho hubiésemos generado otra discusión respecto, bueno, ¿qué pasa con las universidades que no son del G9? Pues ahí hubiésemos entrado a otra problemática posterior. Pero la pregunta es que el planteamiento, como se hace bajo una construcción de una preponderancia de la educación, no con finalidad pública, a mi juicio, sino con una finalidad más que nada de corte estatal, eso es lo que genera un cierto grado de ruido y hace que estemos bajo esta discusión y esta pregunta que usted formula. Y esto, a mi juicio, va de la mano de otro aspecto extraños del proyecto de la Constitución, no de las disposiciones del artículo 35 y siguientes, sino de las finalidades del Estado, que a lo mejor uno podrá discrepar con la actual Carta Fundamental y el origen y toda esa discusión que uno puede entrar a realizar. Pero sí establece algo que yo siempre he destacado, que es un inciso final del artículo primero, y que uno de los deberes del Estado es que finalmente se integren de forma armónica todas las visiones de la sociedad. Y entonces aquí mi pregunta que hago al proyecto de una Constitución es velar por la integración armónica de todas las visiones y de todos los sectores de la sociedad, o va un poco más allá de homogeneizar estas visiones de la sociedad
Y esa pregunta yo me la formulo precisamente porque cuando uno ve los fines y principios de la educación, y yo lo planteaba la semana pasada en un seminario que se hizo acá también en la Universidad Católica, ¿por qué no se hace alusión a los fines o principios de corte espiritual, moral o ético? ¿Por qué se hace una omisión justamente a ciertos ejes rectores que también son parte de la educación y que por ende este proyecto de la Constitución no los contempla? ¿Por qué lo establece como que fuera casi de numerus clausus? Entonces ahí, más que una protección en particular a la Universidad de la Red G9, yo creo que podría ser generada una apertura donde todos los centros educacionales de carácter superior se vean integrados en el proyecto de una Constitución. Muchas gracias, profesor. Y por último, entonces, con respecto a este tópico, el tiempo para el profesor Brofman. Muchas gracias. Bueno, comparto algunas de las cuestiones que se han planteado. Entiendo que educación no es sinónimo de mercado, no es sinónimo de lucro, no es sinónimo de una privatización absoluta que deje fuera del sistema educativo del Estado. Pero también me parece importante que no entendamos que el Estado es el único guardián de la igualdad. El Estado no es el único que promueve y que puede garantizar ese fin tan razonable que podemos tener en una sociedad como la nuestra, que es la búsqueda de una mayor igualdad o una mayor justicia social. El Estado no puede secuestrar lo público y decir esto solamente es mío. Y creo que nuestras instituciones, las instituciones del G9 tienen la experiencia y los años y la historia para decir, mire, nosotros no compartimos la educación con la idea de mercado, con la idea de lucro, y tenemos un fin público tan legítimo, tan valioso como el fin que persiguen muchas instituciones estatales de también hace muchos años, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que la propuesta de nueva Constitución no acoge esa realidad. No coge esa realidad. Puede, por supuesto, tener en vista otras experiencias de educación privada, puede tener abusos que también existen y han existido a lo largo de nuestra historia en estas materias, pero, repito, para nosotros esto es una ausencia, una falta de mirada sobre una realidad. Nuestras instituciones, las instituciones del G9 clarísimamente han aportado a la sociedad chilena, no ahora, sino que hace muchísimos años, ¿no? Entonces creo que un texto constitucional que centra todo, y eso una y otra vez encontramos el Estado, deberes del Estado, deberes regulatorios, funciones. Creo que no le hace justicia, ni siquiera reservando algunos espacios, ¿no? Como digo, compartiendo fines, principios, que algunos de ellos creo que se pueden discutir, pero compartiendo eso creo que sería necesario en un texto de esta naturaleza recoger esa realidad. Simplemente no digo una aspiración, creo, muy pretenciosa de verme en el espejo. Yo creo, no, simplemente que nuestras universidades han contribuido históricamente a nuestra sociedad de manera importante y significativa, y creo que eso no aparece en el proyecto de nueva Constitución, lamentablemente. Muy bien, profesor. Y para finalizar ya nuestra actividad, van a poder disponer de un minuto y medio para poder relevar algún tema que no haya sido considerado dentro de las preguntas, algún tópico que quieran replicar por parte de lo dicho por parte de sus contrapartes, o simplemente agregar a esta discusión sobre el tema de la educación superior en la propuesta de nueva Constitución. Así es que vamos precisamente, como les dije, a darle un minuto y medio a cada uno para que puedan referirse a estas temáticas. Vamos a partir, como al inicio, con la profesora Amaya Alves. Perfecto, bueno, agradecer la instancia, me parece que es importante hablar de estos temas. Señalar que las constituciones son textos jurídicos, pero que evidentemente tienen una práctica. Yo no dudaría ni por un minuto, y yo fui parte de la convención, así que conozco la historia fidedigna, que en todo el debate siempre las instituciones de educación superior fueron consideradas no solo las estatales, sino también aquellas que han cumplido una función pública. Siempre se pensó que se tenía que terminar con el mercado de la educación, y las universidades que solo habían sido creadas para lucrar
debían no ser reconocidas ni tener financiamiento ni ser aceptadas bajo la nomenclatura de universidad, que yo creo que de alguna forma hemos vulgarizado el término de esa manera. Por tanto, yo llamaría a la tranquilidad de quienes ven esto como un defecto. Muy por el contrario, me parece que quedarnos con este punto no hace ver la fortaleza de la propuesta en materia de investigación, en materia de ciencia y tecnología, en que la investigación ya no está tomada solo desde una perspectiva como de la competitividad, está pensada para resolver los problemas concretos, con pertinencia territorial y con independencia. Y entonces yo los llamaría a mirar todos los aspectos positivos de una propuesta robusta en materia de educación, de ciencia y tecnología, y no dudar, porque al menos yo que participé de la interna de este debate, les confirmo que ese siempre fue el sentido. Por cierto, bajo una estructura de derecho público, pero me parece que eso también yo al menos lo veo como una buena cosa. Eso, muchas gracias. Gracias, profesora. Profesor Cisternas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a conversar sobre el rol de las universidades en este contexto del proyecto de la Constitución, en particular la Universidad del G9, teniendo en cuenta su tradición histórica, su fin público que han desarrollado a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que cuando hace poco más de medio siglo solamente existían 8 universidades. O sea, estamos bajo un contexto que, y gran parte de estas universidades son parte de las que forman actualmente la red G9. Y en este sentido, la conversación, uno puede destacar dos cosas. Primero, que no es innegable que el proyecto de una Constitución establece una forma mucho más desarrollada y acabada en cuanto al tema de la educación y en particular el de la educación superior. Está claramente expresado en el artículo 37 sin perjuicio de otras disposiciones que hace esa alusión a aquello. La pregunta que por lo menos invito a la reflexión a las personas que nos ven en sus casas y que están aquí en esta tarde es si el proyecto de una Constitución apunta a que finalmente lo público sea solamente igual a lo estatal, o lo público apunta a una finalidad de servicio de la comunidad, de buscar el bien común, de buscar el desarrollo del país. Entonces, yo por lo menos dejo abierta esa pregunta para que en sus casas la puedan reflexionar y votar en conciencia el 4 de septiembre. Muchas gracias, profesor. Y finalmente le damos entonces la palabra al profesor Alan Brofman. Muchas gracias, agradezco la invitación a participar en este encuentro, creo que ha sido muy ilustrativo, hemos compartido puntos de vista, hemos convergido, convergencia en algunos aspectos y divergencia en otros, ¿no? Entiendo que lo que tenemos delante es un texto, Hay historia fidedigna, podemos hablar de la historia fidedigna, muy bien, pero tenemos un texto y en ese texto creo que hay una omisión de aquello que debiera unirnos como desafío en términos de educación, ¿no? Creo que hay muchas cosas que nos sentamos en una mesa y esto, personas de universidades estatales, personas de universidades no estatales, nos sentamos y podemos discutir y podemos llegar a acuerdos respecto a necesidades de la educación superior sin gran dificultad, creo que sin gran dificultad. Y en el texto no veo eso, veo otras cosas, ¿no? Veo por supuesto el propósito de combatir ciertos abusos, que también obviamente que también los veo, ¿no? Toda la legislación de los últimos años ha estado dirigida creo, a enfrentar esos abusos, y me parece muy bien, ¿no? Pero creo que la Constitución no es la herramienta para combatir esos abusos, sino que para unirnos frente a ciertos objetivos comunes con unas reglas básicas. Unas reglas básicas que aseguren que instituciones como la nuestra, e instituciones estatales, ¿no? Que merecen y necesitan un cierto apoyo para avanzar en ciertos fines centrales para el crecimiento de nuestro país, no lo veo eso reflejado en el texto de la Constitución, ¿no? Veo como esa lógica de promover y enfrentar situaciones, por supuesto, abusivas, malas, y en ese afán poner al Estado en un papel protagónico, en la realización
centralización de la función central en la protección e impartición de lo que es el derecho a la educación, ¿no? Creo que al final se equivoca el texto que tenemos delante nuestro, sobre el cual estamos hablando, ¿no? En ese camino, y creo, como digo, lamentablemente no nos toma en cuenta de la manera que podría tomarnos en cuenta como colaboradores de la función pública en materia educativa. Muchas gracias, profesor. Bien, así damos por finalizada esta actividad, sin antes agradecer primero a nuestros expositores. Muchas gracias, profesores y profesora, por el tiempo demandado y principalmente por el recurso intelectual puesto en la preparación de estas temáticas. Agradecemos también a los rectores presentes, a nuestros asistentes, a todos a quienes nos acompañaron a través de las distintas plataformas y de los canales de televisión. Y para más información de estos encuentros, de estos ciclos, les invitamos a informarse a través del sitio web redg9.cl, así como en las redes sociales de la red G9, @Universidades G9 en Twitter y Facebook. Reitero, muchas gracias y que tengan una buena tarde.